Buenos días, apreciados hermanos. ¿Cómo están en esta mañana de sábado? Espero que todos estén bastante bien. En este primer sábado del mes tendremos un tema muy importante, a Éfeso. Es el título de este tema. ¿Quién lo tendrá? El hermano Juvenal Plata. Esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes. Y a continuación los dejaré con un hermoso especial en la voz de Yulani. ¿Con qué pagaremos? ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por el pecador? En cambio recibes la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Y cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré, alzando mis ojos veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios hacia conmigo? Tomaré pues la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto mezclado con llanto en mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto en mi corazón. Muy buenos días, queridos hermanos. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Nuevamente reunidos con ustedes en este hermoso programa Fundación Las Delicias TV. Y en este momento estamos iniciando, estaremos en una programación muy especial. El día de hoy estaremos tocando una temática de gran entusiasmo, una temática de gran profundidad. Pero queremos que solamente el Espíritu Santo pueda ser nuestra guía. Sé que estamos reunidos en casa, tal vez, o estamos dispersos en distintos lugares, distintos países, distintas localidades. Y el Señor
aún en su infinito amor y bondad, permite que el mensaje pueda llegar hasta lo más recóndito de la tierra. Y en esta hora, enviar saludos a nuestros hermanos en los distintos departamentos de Colombia que nos escuchan, al sur de Sudamérica, en los países como Bolivia, Argentina, que también nos sintonizan. Es una alegría compartir con ustedes la palabra de Dios. Y por qué no decirlo también a todos nuestros amigos y hermanos que se encuentran en Europa y en otros lugares. En esta hora, queridos hermanos, nos adentraremos de lleno a la temática que hemos preparado, pero queremos verdaderamente pedir la bendición de Dios, que solamente el Señor pueda traer grandeza, pueda traer poder en este momento. Les invito a que puedan inclinar los rostros conmigo y vamos a orar. Amantísimo Padre, Creador del cielo y la tierra, Señor, nuevamente nos hemos reunido en este sábado. Y Padre eterno, pedimos tu compañía. Pedimos, Señor, la impresión, la fuerza del Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que Él sea nuestro maestro en este momento. Que al abrir las Escrituras, Señor, podamos salir edificados, podamos ser reconstruidos, restaurados, Señor, en las heridas más ocultas de nuestro ser. Querido Señor, en esta hora pedimos tu misericordia y que solamente el cielo, Señor, pueda compadecerse de aquellos, Señor, que estamos luchando momento tras momento para alcanzar la salvación eterna. Ayúdanos en este momento, Señor. Bendice a nuestros hermanos, bendice a nuestros amigos a la distancia, bendice a las familias que nos sintonizan, bendice a las distintas iglesias, Señor, y ayúdanos a estar en armonía contigo. En el nombre de Jesús. Amén. En esta hora estaremos tocando una temática de gran importancia, una temática que tiene referencia ¿a dónde? Tiene referencia a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, la iglesia triunfante, la iglesia que había logrado predicar el evangelio casi a todo el mundo, nos dice. La iglesia apostólica, la iglesia de los apóstoles. Y en especial estaremos mirando también cómo el profeta Juan da su exhortación final, porque es un momento en el cual él va a descansar. Y la iglesia ha crecido en una manera que tal vez solamente por obra del Espíritu Santo se ha manifestado. Hay millones de creyentes en el mundo, en distintas partes, dispersos, llevando el evangelio. Pero también se ha visto que Jerusalén se ha destruido en el año 70. ¿Qué más se ha visto? La persecución acérrima de Nerón. Muchos emperadores se han levantado en el Imperio Romano y han empezado a perseguir al pueblo de Dios. Pero la iglesia ahora está dispersa en el mundo. Los judíos también siguen persiguiendo a la iglesia. Pero la iglesia cristiana había tomado su apogeo, había tomado fuerza en el mundo. Vamos a mirar ahora el mensaje de Apocalipsis capítulo 2. El mensaje de Apocalipsis capítulo 2 va a hacer énfasis a algo importante, porque comienza y va a ser el declive para la degradación de las iglesias. Va a ser muy interesante que pocas iglesias han mantenido su fe. Pero es un mensaje que el profeta Juan va a catalogar para su tiempo, para las iglesias locales, para las 7 iglesias, pero estas 7 iglesias a su vez van a representar la degradación del cristianismo en el mundo venidero. Entonces, ante esta presentación, entonces vienen las reprensiones y vienen las exhortaciones para las iglesias. Y la iglesia de Éfeso se caracterizaba porque había sido una iglesia ardua, trabajadora y representaba al caballo blanco, que más adelante también lo representa así en Apocalipsis capítulo 6. Una iglesia que había triunfado. Pero vamos a las Escrituras y vamos a adentrarnos de lleno a lo que Dios quiere establecer en esta hora con nosotros. Porque es un mensaje
en el cual en este último tiempo nosotros esperamos el advenimiento de nuestro Señor Jesús. Pero antes del advenimiento de nuestro Señor Jesús, nosotros estamos esperando el derramamiento del Espíritu Santo en su gran intensidad. Y entonces, como nos decía en Hechos capítulo 1, versículo 8, y el Evangelio será predicado primeramente ¿en dónde? En Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Los eventos finales serán prontos, nos dice el conflicto de los siglos, serán próximos, más de lo que nosotros podemos imaginar. Actualmente vemos que el mundo musulmán tiene un lugar, podemos decir, que representa un buen número actualmente en el mundo. El cristianismo de igual manera. Pero nosotros ahora vamos a ver que llega un momento en el cual se está mirando una perspectiva para que el Evangelio sea predicado, pero solamente cuando la lluvia tardía y el derramamiento del Espíritu Santo sea en su plenitud. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, el versículo 1. Y quiero que podamos entrar en esta secuencia y vamos a mirar también algunos aspectos a detalles sobre la iglesia triunfante. Escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Para poder interpretar este versículo, porque sabemos que el lenguaje del Apocalipsis es un lenguaje simbólico, nosotros entonces necesitamos mirar Apocalipsis capítulo 1, el versículo 20. ¿Qué representan las estrellas? ¿Qué representan, podemos decir, qué representa este elemento que está observando el profeta Juan en visión? El misterio de las 7 estrellas, nos dice Apocalipsis capítulo 1, el versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que viste son las 7 iglesias. El candelero que Juan está observando representa a una iglesia. Ahora, pero ve a Dios mismo, a Jesús mismo, caminando en medio de estos 7 candeleros de oro. Hay un comentario en la Biblia de estudio y nos dice de esta manera, y lo vamos a mirar, o sea, a lo largo de la historia, porque las 7 iglesias representan historia, representan momentos del año 100 en adelante, vamos a observar algo. Y nos dice de esta manera, en el mensaje a la iglesia de Éfeso se presenta a Cristo como sosteniendo las 7 estrellas en su mano y caminando en medio de los 7 candeleros de oro. Jesús está caminando en medio de los 7 candeleros de oro y está sosteniendo también a las 7 estrellas en su mano. Se presenta como caminando entre ellos, para ilustrar así su constante vigilancia en favor de su iglesia. Y cita el Salmo 121. ¿Qué dice el Salmo 121, los versículos 3 y 4? Quiero invitarles a que todos podamos buscar en nuestras Biblias el Salmo 121, versículos 3 y 4. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Versículo 4. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. A lo largo de la historia, observando las 7 estrellas, las 7 iglesias, observando las 7 iglesias que representaban periodos de tiempo, vamos a observar un punto muy importante. Jesús mismo está observando a cada iglesia. Jesús mismo está vigilando, está protegiendo a los fieles. Y eso también nos dice en la segunda parte, dice, si los candeleros fueran dejados al cuidado de seres humanos, ¿con cuánta frecuencia vacilaría la luz y se apagaría?
Pero Dios no ha entregado su iglesia en manos de hombres. Amén. Amén. Si la obra de los 7 candeleros, si la obra de las 7 iglesias se hubiesen dejado en manos humanas, hace mucho tiempo esto se hubiese apagado. Pero esto no ha sido dejado en manos humanas, sino ¿quién ha sido el guardador? ¿Quién ha sido el vigilante? Cristo mismo ha sido el vigilante a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, a lo largo de las etapas. Porque las iglesias representan periodos de tiempo. Y en este momento nosotros estamos enfatizados en la iglesia de Éfeso, la iglesia triunfante. Versículo 2 del capítulo 2 del libro de Revelaciones. Yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3, una característica de la iglesia de Éfeso. Y has sufrido, nos dice, y tienes paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desmayado. Pero la sentencia viene para la iglesia de Éfeso de esta manera. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué simboliza dejar el primer amor? ¿Qué simboliza dejar esa comunión? ¿Qué simboliza dejar la fuente, el verdadero origen por el cual esta iglesia había sido triunfante, esta iglesia había sido grandemente favorecida? ¿Qué estaba sucediendo con la iglesia de Éfeso para que ella reciba estas palabras de parte de Jesús? Quiero que podamos mirar un aspecto importante. Y el versículo 5 entonces enfatiza de esta manera: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Obras? La iglesia de Éfeso obraba. Pero ¿cuál era el impulso? ¿Cuál era la motivación de que esta iglesia pudiese obrar? Quiero que vayamos al libro de Hechos y podamos mirar un ejemplo de un diácono. Hechos capítulo 6. Vamos a mirar el ejemplo de Esteban. Porque aunque había sido comisionado para atender a las viudas, aunque había sido comisionado para atender a los más, podemos decir, a los más desprotegidos de la iglesia, entonces, pero Esteban nos dice en Hechos capítulo 6, el versículo 8, y Esteban, lleno de fe y de poder, hacía grandes prodigios y milagros entre el pueblo. Esteban era uno de los miembros de la iglesia de Éfeso. Vamos a mirarlo de un aspecto simbólico, no de un aspecto literal. Esteban representaba aquella iglesia primitiva que trabajaba arduamente, hacía prodigios y milagros. Versículo 9 nos dice, nosotros vemos, tanto así que él es confrontado. Entonces se levantaron unos de la sinagoga que se llamaban los libertinos, y cireneos y alejandrinos, y de los de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esteban hablaba lleno de poder. ¿Por qué? ¿Cuál era la fuente de su obrar? ¿Cuál era la fuente por el cual hacía tantos prodigios? Cuando hay fe, entonces, y una fe sincera, y más, agreguémosle también ahí, porque estos diáconos les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Agregando estos dos elementos que son muy importantes, hablando de la fe y el Espíritu Santo, entonces Esteban estaba habilitado para obrar en gran manera. Si algo se caracteriza a la iglesia de Éfeso es porque obraba conforme a la voluntad del Espíritu Santo,
conforme a la voluntad de la fe que ellos habían recibido. Entonces, vamos a mirar en Gálatas capítulo 5, el versículo 6, que muchas veces lo he citado y me gusta citar la segunda parte, sino la fe que obra por el amor. La fe, habíamos comentado también que la fe simboliza. ¿Quién es el autor de la fe? El autor de la fe nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, que Jesús es el autor de la fe. ¿Y la fe de dónde proviene? Así que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Aquel que tiene fe tiene a Jesús en su corazón, tiene a Jesús en su vida. Entonces nos dice, la fe genuina siempre obra por el amor, comentando en la Biblia de estudio. También nos dice que la obra del amor emana de la obra de la fe. La religión de la Biblia significa trabajo constante. Entonces, esto alumbra. Esto, como nos dicen las bienaventuranzas, vamos a buscar en Mateo capítulo 5, hablando de las bienaventuranzas. Porque no, es como una luz que no se puede esconder. Es como una luz que va a obrar. Y por más que la queramos ocultar, esta va a brillar. Hablando sobre San Mateo capítulo 5, el versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende un candil, ni se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Entonces el versículo 16 nos dice, así vislumbre vuestra luz, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Un punto muy importante. La iglesia de Éfeso nos dice que la recomendación de Jesús, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué primeras obras hacía la iglesia de Éfeso? Simbólicamente y literalmente, era una iglesia que tenía poder, era una iglesia que obraba con fe, era una iglesia que tenía el Espíritu Santo. La amonestación para la iglesia de Éfeso es que recuerde de dónde ha caído. Y entonces, vamos a volver nuevamente a Apocalipsis, al libro de Apocalipsis capítulo 2. Capítulo 2, el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Un punto muy importante. La fe que obra por el amor. Obrar por el amor. Obrar por Cristo. Quiero que cambiemos en este momento. Vamos a hacer una aplicación. Apocalipsis capítulo 2, el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado a Jesús, podemos decir. Que has dejado mi primer encuentro, que es con Cristo Jesús. La iglesia de Éfeso literalmente estaba dejando de lado a Jesús. Estaba dejando de lado el origen de su fortaleza, el origen, el principio por el cual la iglesia de Éfeso obraba. Pero ¿a causa de qué estaba dejando a Jesús a un lado? ¿Qué estaba sucediendo? En la Biblia de estudio también, en la Biblia de estudio, comentando Apocalipsis capítulo 2, el versículo 4 nos dice de esta manera, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La tuya es una decadencia, una declinación en el celo santo. El propósito de él no ha sido abandonado, pero se ha perdido el fervor. ¿Qué es perder el fervor? Quiero que analicemos un poquito también en esta hora. Bueno, no está bien decirlo poquito. Quiero que analicemos en este momento el libro de Santiago. El libro de Santiago que tiene por característica hablar también un poco de las obras, ¿no? Y dice de esta manera,
el libro del apóstol Santiago, el capítulo 2, el versículo 12. Así hablad y haced, como los que habéis de juzgar por la ley de la libertad. Vamos mejor al versículo 14. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es una pregunta muy controversial. Versículo 15. Si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no les da lo que necesitan para el cuerpo, ¿de qué os aprovechará? Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, ¿qué nos dice? Es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe sin mis obras. ¿Tú crees que hay un Dios? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Son preguntas muy controversiales en el libro de Santiago. Pero si uno tiene fe, nos dice el libro de Santiago, tiene que haber obras como resultado. Uno de los fundamentos que nosotros hemos observado en el diácono Esteban es que él había sido elegido por los apóstoles, había sido elegido por la iglesia, pero él obraba porque tenía Cristo en su corazón. Él obraba porque tenía Jesús dentro de sí. Vamos a mirar un poquito algunos aspectos muy importantes, comentando sobre Esteban. Vamos a mirar también un punto interesante. Y vamos a ver que se le impusieron las manos a los diáconos. Hechos capítulo 6, el versículo 5. Y lo dicho agradó a toda la multitud y eligieron a Esteban lleno de... Miren bien esta característica. Y lo dicho agradó a toda la multitud. ¿Y eligieron a quién? A Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y después sigue nombrando a los siguientes diáconos. Lleno de fe y el Espíritu Santo. Ahora, Filipenses capítulo 2, el versículo 13. Filipenses capítulo 2, el versículo 13. ¿Quién es el que coloca tanto el querer como el hacer por su buena voluntad? Vamos a mirar esto. Filipenses capítulo 2, el versículo 13 nos dice de esta manera. Desde el versículo 12 vamos a leer. Por tanto, amados míos, nos dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Porque Dios es el que en vosotros obra tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿De dónde viene la fe? Nos dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. ¿Quién es el autor de la fe? Jesús es el autor de la fe. Pero una fe real, fundamentada en el Espíritu Santo, se van a manifestar en obras. Y en este momento quiero enfatizar 6 aspectos que el ser humano puede hacer. 6 aspectos que el ser humano puede contribuir en su labor mientras estemos obrando. Y vamos a adentrarnos a la parábola de Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, hablando de los versículos son, Mateo capítulo 25, versículos 35 al 36. Vamos a buscar. San Mateo capítulo 25, versículos 35 al 36.
recordemos, el inicio de esta parábola está yendo en visión hacia el veredicto que se va a dar a aquellos que han sido fieles y no son fieles. Quiero enfatizar que hay 6 cosas que se pueden hacer, 6 cosas, dicho sea de paso, número de hombre, que el hombre, teniendo como el fundamento la fe, teniendo como fundamento el Espíritu Santo, el amor a Jesús, entonces somos impulsados a hacer. Versículo 35. San Mateo capítulo 25, versículo 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui extranjero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y venisteis a mí. Pero estos preguntaron de esta manera. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O venimos a ti extranjero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel o venimos a ti? Y el versículo 40 es una respuesta muy especial. Y responderá el rey y les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. En el libro de Santiago nos dice que la importancia de las obras. El libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 6, nos dice que la religión de la Biblia significa trabajo constante. Cuando tenemos fe, cuando tenemos al Espíritu Santo, entonces hay 6 cosas que se pueden hacer. Pero ¿cómo inicia esto? ¿Cómo verdaderamente somos impulsados a trabajar? Somos impulsados somos movidos. ¿Qué sucede en nuestro ser? ¿Qué sucede en nuestra vida? Y es ahí donde vienen los textos de 1 de Pedro, capítulo 1, el versículo 5. Que sois guardados. Vamos a leer desde el versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en el cielo para vosotros. Versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación, que está lista para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora, vamos a conectar con los versículos, los versículos 22 y versículos 23 del mismo capítulo. Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo la clave, renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La sentencia para la iglesia de Éfeso y la amonestación que hace el propio Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, es porque esta iglesia estaba dejando de ser renacida. No estaba naciendo cada día. La característica de la iglesia primitiva, lo habíamos visto en Esteban, podemos utilizar muchos referentes. Vemos que Esteban era lleno de fe, lleno del Espíritu Santo y obraba y hacía grandes cosas en el pueblo. La iglesia primitiva se caracterizaba porque había recibido el Espíritu Santo y había logrado impactar el mundo conocido. Pero había llegado al año 100, donde la iglesia ahora estaba entrando en una decadencia. Y entonces viene la amonestación de Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, y le dice, recuerda de dónde has caído, porque si no te quitaré el candelero. Esta amonestación también, queridos hermanos, es para nosotros. Porque ha habido en nuestra experiencia, no sé de aquellos, o de aquellos que están naciendo por primera vez, están abriendo los ojos a la luz del Evangelio. Pero hay otros que ya tenemos recorrido,
que hemos estado trabajando por causa del Evangelio años, militando en esta fe. Pero pareciera que llega un momento en el cual, entonces, donde la fe, las primeras obras, las primeras manifestaciones que estábamos haciendo comienzan a decaer, comienzan a declinar. ¿Pero por qué comienzan a declinar? Porque el nuevo nacimiento constante que debe ser día tras día, deja de ser. Primera de Pedro nos amonesta que nosotros somos reservados. Nosotros no somos de una simiente corruptible, sino de una incorruptible. Por la palabra de Dios, la característica principal es que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Dentro de la iglesia, dentro de un ser humano, dentro de una mente, dentro de unos pensamientos. Y es ahí donde vemos la condición de la iglesia de Éfeso. Sin antes volver nuevamente a la iglesia de Éfeso, nos dice, comentando estos versículos, comentando en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22 de la Biblia de Estudio, el apóstol Pedro, bajo la inspiración del Espíritu, describe a los cristianos como los que han purificado sus almas en la obediencia de la verdad, en proporción con la fe y el amor que pongamos en nuestra obra, será el poder que se pondrá en ella. Ningún hombre puede crear fe. El Espíritu Santo, el Espíritu que opera en la mente humana y la ilumina, crea fe en Dios. Se declara en las Escrituras que la fe es un don de Dios poderoso para salvación, que ilumina los corazones de los que buscan la verdad como un tesoro escondido. El Espíritu de Dios impresiona la verdad en el corazón. El Evangelio, nos dice, es llamado poder de Dios para salvación, porque solo Dios puede hacer que la verdad sea un poder que santifique el alma. Solo Él puede hacer que la cruz de Cristo triunfe, porque es una constancia, día tras día. ¿Por qué la iglesia de Éfeso había perdido su primer amor? No estaban haciendo día tras día. No estaba abrazando la palabra de Dios día tras día. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, y no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Debemos procurar, queridos hermanos, conocer nuestras faltas y pecados característicos que causan tinieblas y debilidad espiritual y apagaron nuestro primer amor. ¿Qué es lo que apaga el primer amor? ¿Qué es lo que apaga nuestro primer amor? Un punto muy importante, debemos procurar conocer nuestras faltas y pecados característicos. Cada quien está en un proceso día tras día, a la luz de la palabra de Dios, ver su debilidad, ver su condición, ver su degeneración. Y cada día nosotros somos restaurados, pero es muy importante que nosotros podamos conocer nuestras debilidades. Cuando nosotros vemos que hay un pecado característico, entonces debemos cuidarnos más en ese pecado. Entonces, porque esto atrae tinieblas. Y cuando vienen las tinieblas, entonces esto nos debilita. Y cuando somos debilitados, la debilidad espiritual, que es lo peor, entonces es el camino para apagar. ¿Para apagar qué? Para apagar nuestro primer amor, para apagar el amor de Jesús en nuestras vidas.
porque no nos estamos sosteniendo en la palabra viva. Y simplemente nuestro descuido está haciendo que nosotros estemos muriendo lentamente. Quiero volver a este comentario que había leído hace unos momentos. Si los candeleros fueran dejados al cuidado de seres humanos, ¿con cuánta frecuencia vacilaría la luz y se apagaría? Pero Dios no ha entregado su iglesia en manos de hombres. Cristo, aquel que dio su vida por el mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida, es el guardián de la casa, es el guardián fiel y leal de los atrios del templo del Señor. Cristo camina, escuchen bien, Cristo camina en medio de sus iglesias a lo ancho y a lo largo de la tierra. Observa con intenso interés para ver si los suyos están en una condición espiritual tal que puedan hacer avanzar su reino. Está presente. ¿Dónde está presente? En cada asamblea de la iglesia. Conoce a aquellos cuyo corazón puede llenar con el óleo santo para que lo impartan a otros. Los que fielmente hacen avanzar la obra de Cristo, representado en la palabra y en hechos, el carácter de Dios. Él cumple el propósito del Señor para ellos y Cristo se complace en ellos. Jesús mismo es el guardián. Jesús mismo es el que nos ayuda. Y Él ha prometido que Él es el guardián de los atrios del templo. Esta tierra se conoce que es por el estrado de sus pies, en el cual nosotros estamos habitando, en el cual nosotros vemos que las aflicciones de este mundo nos oprimen. Queridos hermanos, las obras y la fe van juntas, pero el origen para poder yo obrar va muy vinculada, va muy conectada. ¿Dónde está el origen de mi fe? Cuando Cristo Jesús reina en el corazón de cada ser humano, entonces esto impulsará al alma a la actividad. Si bien es cierto que nuestras diligentes actividades en sí mismas no aseguran la salvación, también es cierto que la fe que nos une a Cristo impulsará al alma a la actividad. Vamos a estructurar y hacer un pequeño resumen. La iglesia de Éfeso era una iglesia triunfante, una iglesia que había recibido el Espíritu Santo, una iglesia en la cual muchos miembros se habían despojado de sus bienes, habían despojado de sus riquezas y los traían a los pies de los apóstoles. Muchos de ellos fueron perseguidos por la iglesia judaizante. Muchos de ellos fueron martirizados por el imperio. Pero la luz logró impresionar el mundo conocido de ese tiempo. De igual manera, el llamado que Jesús nos hace en esta hora es a que recordemos de dónde hemos caído. Si yo te pregunto a ti, ¿cuáles eran las primeras obras que tú hacías? ¿Cuál era el trabajo misionero que tú hacías en algún tiempo atrás y no lo estás haciendo? ¿Cuál era el motivo, la razón principal por la cual ves que estás declinando, que tienes debilidad espiritual? ¿Cuál es la razón por la cual hoy no estás obrando de la misma manera que hace años atrás? Puede ser la edad un factor, pero no es una excusa. Puede ser la economía tal vez. Pero ¿qué es lo que nos está opacando? ¿Qué es lo que está trayendo oscuridad espiritual a tu vida? Muy importante que nosotros lo analicemos, porque el Señor nos está llamando y nos está llamando, porque si nosotros no ponemos un interés, el candelero de verdad va a ser quitado de nosotros. Y esa es la peor sentencia que nosotros podemos recibir.
que tú no tengas Espíritu Santo. Es lo peor que le puede pasar al ser humano. Queridos hermanos, quiero motivar en esta hora. Quiero hacer un llamado para que ese fuego no se apague. Para que ese fuego, no sé cuántos años estás militando en la fe, no sé cuántos años eres adventista del séptimo día, pero en este tiempo necesitamos reanudar nuestros compromisos con el Señor Jesús, comprender que hay seis aspectos importantes, número de hombre que está dentro de mis capacidades de hacer, pero esto no se hace por mis esfuerzos humanos. No está en manos humanas. Esto verdaderamente está porque estás conectado con Jesús, que tiene fe, que impulsa tu corazón y impulsa tu alma a la actividad. Hermanos, necesitamos en este tiempo volver a nuestro primer amor. Trabajar con ese mismo entusiasmo. Dedicarnos con las mismas fuerzas que antes nos dedicábamos. Hay distractores, hay factores que están opacando tu vida. Es momento de tomar decisiones, y decisiones bien serias, porque es el último tiempo. Satanás está atacando a la iglesia. Pero ¿quién es el guardián? ¿Quién es el que nos sostiene? Según el Salmo 121 nos dice que Cristo es el que está velando por nosotros. Así que no tenemos por qué temer, por qué temblar, por qué decaer. Si Jesús es nuestra fuente, si Cristo Jesús ha vencido y ha triunfado, esa debe ser la motivación en este tiempo para estudiar primeramente las Escrituras, que produce fe, y entonces comenzaremos a obrar también nuevamente. El llamado en esta hora, volver a nuestro primer amor, volver nuevamente a desgastarnos por la causa de Cristo, a desgastarnos por la causa del Evangelio. Ese es el llamado, esa es la energía que nosotros necesitamos, que solamente puede venir del cielo, que no está en manos humanas, que no está en un factor humano. Queridos hermanos, y termina de esta manera. El versículo 7 nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oído, oiga. El llamado en este momento, queridos hermanos, estamos llamados a comer del árbol de la vida. Este tiempo son tiempos difíciles. El factor económico se ha manifestado en gran medida estos días. El factor social, de igual manera. Pero el llamado de Dios es que vamos a vencer en Él. Escuchemos la voz de Dios. Escuchemos el llamado que Él nos hace día tras día. Volvamos a la palabra de Dios, pero volvamos con fe y que el Señor obre en nuestros corazones. Ese es el llamado en esta hora, que Dios pueda retomar nuestras vidas nuevamente y podamos trabajar por la causa del Evangelio. Que el Señor pueda obrar en tu corazón, que el Señor pueda obrar en tus pensamientos, que el Señor pueda obrar en cada decisión que vas a hacer. Quiero invitarles, queridos amigos y hermanos, a que podamos inclinar los rostros y todo lo que se ha comentado, cada llamado que Dios nos ha hecho en esta hora, pueda ser conforme a su voluntad. Vamos a orar. Amantísimo Padre, Señor, en esta hora hay muchos de tus hijos, Señor, que han recibido este mensaje. Muchos de ellos tomando decisiones en este momento. Muchos de ellos, Señor, confrontados consigo mismos, porque hay factores de distracción. El enemigo nos ha tomado. Y si hemos perdido, Señor, el candelero, si hemos perdido, Señor, la guía, permítenos, Señor, nuevamente
acercarnos a tu palabra, acercarnos, hacer compromisos contigo. Si hemos perdido el primer amor, Señor, permite nuevamente, conforme a tu voluntad, volver a que ese primer amor permanezca siempre, constante, conforme a tu voluntad. Querido Padre, no nos quites el candelero, no nos quites el Espíritu Santo, Señor, porque lo necesitamos. No queremos estar más en tinieblas, queremos avanzar en luz. Padre eterno, venimos delante de tu presencia y encomendamos cada pensamiento, cada decisión en este momento, cada oración, Señor, de las que nuestros amigos están elevando, puedas tú, Señor, tenerlo ahora presente. Ayúdanos a recuperar este primer amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez